Gökberk Demirci, que dijo con voz serena estoy agradecido por mi familia, conmovió a todos al llenar de elogios a Özge Yağız y revelar cuánto le ha cambiado la paternidad. Hola, amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Escándalos de Series Turcas. He vuelto con un video que los va a tocar por dentro, uno de esos que te hacen pensar, Gökberk siempre fue un hombre de familia, pero ahora se le nota en cada gesto. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar, porque compartir estas historias cálidas, aunque suenen a chisme, me da una alegría enorme. Si están listos, hoy nos meteremos de lleno en la experiencia de Gökberk con la paternidad, en la transformación que vivió junto a Özge, y en el lugar irreemplazable que ocupa su hija, Han Asya, en su vida. Porque lo que dijo en su última entrevista no fue solo la frase de un actor famoso, fue todo un manifiesto de vida. La mirada de Gökberk sobre la paternidad, agradezco cada día. En su conversación más reciente, dejó una frase que lo resume todo. Agradezco a mi hija todos los días. No creo que haya algo más poderoso que esto. Detrás de esas palabras se muestra la ternura profunda de un hombre al que el público suele ver fuerte y contenido. Siempre lo asociamos a personajes firmes, con témpel de acero, como aquel emir que sostenía el mundo con los hombros en Yemin, o ese perfil de héroe silencioso que lo convirtió en referente de fortaleza. Sin embargo, ahora lo vemos apartado de los focos, rendido y feliz, con el corazón en las manos diminutas de su niña. Desde que nació Han Asya, en 2022, su vida dio un giro total. Antes volcaba cada minuto en el trabajo y era de los que preferían no planear demasiado. Hoy ordena su calendario alrededor de su hija y encuentra en su hogar la luz que lo guía. Lo expresa sin adornos. Yo, que no solía planear nada, ahora planifico. Pienso en cosas que antes jamás se me cruzaban por la cabeza ni me preocupaban. El Gökberk relajado y despreocupado quedó atrás. En su lugar, aparece un padre atento, reflexivo, protector, con prioridades claras. Y no se queda solo en la paternidad, lo suyo es una madurez del alma. Gökberk Özge, un matrimonio resistent al ruido. Durante meses, o incluso años, el eco de los rumores ha repetido lo mismo. Van a separarse, hay crisis, todo terminó. Pero cada vez que la maquinaria del chisme se acelera, Gökberk y Özge se muestran juntos, con una complicidad tan verdadera que desarma cualquier versión. Sí, son muy diferentes a primera vista. Él es pausado, reservado, de silencios que dicen mucho. Ella es chispeante, espontánea, con una energía que ilumina donde se posa. Parecen opuestos, y tal vez justo por eso encajan. En la misma entrevista, Gökberk habló de Özge con una gratitud que deja la piel erizada. Claro que soy un padre feliz, y se lo debo a mi esposa, Özge. Estoy agradecido por mi familia. No es una frase hecha, es una confesión abierta. La luz de Özge suavizó la seriedad de Gökberk. Lo volvió un hombre en calma, un compañero más presente, un padre que sonríe sin darse cuenta. Cada vez queda más claro cuán infundadas son esas noticias de distanciamiento o tensión en casa que aparecen cada tanto. Gökberk rara vez hace declaraciones, pero cuando habla, lo hace con verdad, sin grandilocuencias. Los cambios que trae la paternidad, temores, planes y gratitud. Después de aquella charla, Gökberk dejó otra línea que revela la dimensión del cambio. Lo que puedes decir de ti mismo, no puedes decirlo de tu hijo. ¿Qué razón tiene? El hombre que aceptaba riesgos sin pensarlo y saltaba a proyectos por impulso ahora mide cada paso. Pone a su familia en el centro de todas sus decisiones. Para estar en cada etapa del crecimiento de su hija, selecciona con lupa los trabajos y prefiere mantener un perfil bajo. Su pausa prolongada tras su intensa temporada de proyectos encendió la inquietud entre los fans por un tiempo, pero hoy todos comprenden que ese silencio era un silencio familiar. Quería escuchar la primera palabra de su niña, ver su primer paso, guardar esos momentos que no se repiten. Hasta el silencio de Gökberk tenía sentido. Eligió el rumor de la casa sobre el ruido del set. El apoyo de Özge. Gökberk encontró su mejor versión. Todos coinciden en que Özge ha sido clave en la serenidad y el equilibrio que proyecta Gökberk. Con su humor natural y esa chispa que enciende cualquier charla, hace liviano lo que pesa. En lo privado es una mujer fuerte, centrada, y a su lado ha sido amiga, esposa, cómplice y espejo. Quienes los conocen bien repiten que Özge sacó la mejor versión de Gökberk. No es que se hayan cambiado mutuamente, crecieron juntos, sin invadir el territorio del otro ni caer en la tentación de moldear al compañero. Y mientras el foco público intenta colarse en sus días, ellos han logrado algo difícil: proteger su intimidad sin esconder su amor.
Que Oske se tomara un respiro tras el nacimiento para dedicar tiempo a su hija, y que Gökberk rechazara ofertas jugosas en pantalla, no fue casualidad, fue una elección consciente sobre lo que de verdad importa. Reacción de los fans. Nos conmoviste, Gökberk. En cuanto la entrevista salió a la luz, las redes se inundaron de mensajes. No faltaron quienes escribieron eso es ser un verdadero padre, o nos tocaste el corazón, Gökberk, o Han Asia, qué suerte tener un papá así. Hubo comentarios que compartían su frase como un ejemplo a seguir. Siempre parece que los famosos eligen entre exhibirse o encerrarse en el misterio, pero él encontró un punto medio. Sin ostentación, sin ocultarse, con autenticidad. Por eso tiene el respeto de seguidores de todas partes, hombres y mujeres que ven en su actitud coherencia y sencillez. Y es que hay algo en su mirada reciente, en esa sonrisa que brota sin permiso, que se queda pegado a uno. El valor de la pequeña Han Asia. El nombre lo escogieron con un cariño que emociona, por su resonancia dulce y su significado abrigo. Han como alma, y Asia como ese latido que viene de Oriente, un estandarte íntimo de vida y corazón. Llamarla así fue casi decir mi vida de mi vida con una sola caricia. A algunos les intriga la reserva con la que hablan de ella. Pero más que distancia, es protección. A Gökberk le nace cuidar su privacidad y mantener a su familia fuera del ruido. Aún así, cada tanto emergen detalles mínimos que pintan el cuadro de una felicidad sencilla. El verano pasado, cuando los fotografiaron en Bodrum, él caminaba por la orilla con su hija en brazos, y sus ojos decían tanto que no hicieron falta palabras. En ese instante congelado por las cámaras se veía el orgullo pacífico de un padre transformado. Gökberk ya no es el mismo desde que llegó Han Asia. La paternidad lo volvió más paciente, más sensible, más equilibrado. Hoy aprieta la vida con más fuerza, pensando en el futuro de su hija, y le da a Oske un amor expresado sin timidez. El tiempo en familia se volvió sagrado. Cenas sin teléfonos, paseos sin prisa, risas que se quedan rondando el techo. Quien antes se mostraba impasible en la cámara, ahora aparece en entrevistas con un brillo nuevo, casi infantil, de esos que no se fabrican. Y esa sonrisa franca resume todo. Ningún éxito puede reemplazar la felicidad que siento como padre. No es que el oficio haya perdido su magia. A Gökberk todavía se le iluminan los ojos cuando lee un guión que lo desafía, pero ahora la brújula es otra. Pregunta por los tiempos de rodaje, por los fines de semana, por las horas de regreso a casa. Consulta con Oske. Escucha, se toma un día más. La ambición, sí, pero atravesada por un amor mayor. Y Oske, con esa mezcla suya de sensatez y ternura, acompaña sin sofocar, empuja cuando hace falta, frena cuando el vértigo amenaza la calma cotidiana. Forman un equipo en el que cada paso está hablado, cada silencio es refugio y cada risa, una promesa renovada. En el entorno del espectáculo, donde casi todo se grita y lo íntimo se vende caro, ellos han elegido volver al origen. La casa, la mesa, la cuna, el parque. Y aún así, sin ocultarse, se muestran cuando quieren, como quieren. No hacen falta grandes declaraciones para entenderlos. Un gesto al llegar a un evento, una mirada en una alfombra roja, un toque de manos que dura un segundo de más, se cuenta una vida entera en esos detalles. Quizá por eso los rumores chocan contra un muro de realidad cada vez que aparecen. Sí, como cualquier pareja, han tenido días torcidos, alguna discusión que se estira más de lo debido. Pero a diferencia del ruido, ellos eligen hablarse, escucharse, reírse de lo serio y tomar aire antes de lastimar. Con esa fórmula tan simple y tan rara, sostienen lo suyo. Para quienes siguen su carrera desde el inicio, hay un hilo que une al actor intenso que exudaba control con el hombre que ahora se descubre en la vulnerabilidad de amar. Ya no guarda las lágrimas y llegan, ya no le teme a decir que está cansado. Y al mismo tiempo, conserva esa verticalidad de quien sabe a que no va a renunciar. Cuando le preguntaron si extrañaba aquellos días de exposición constante, respondió con calma. Extraña algunas cosas, pero no la prisa. Y confesó que el sonido favorito de su mundo, hoy, es la risa de Han Asia cuando Oske le canta algo al oído. Si uno lo piensa, ahí está el centro. No es renuncia, es elección. Mientras tanto, los proyectos esperan. Llegan guiones con escenas que prometen adrenalina, papeles de hombre duro, miradas filosas. Gökberk Sonri, Lee, Guarda, Devolve. No está cerrando puertas, está abriendo las que conducen a un tiempo mejor sincronizado con su casa. Eso, para algunos, parecerá una estrategia fría, para otros, la única que vale. Lo cierto es que donde antes había ansiedad, ahora hay criterio. Donde antes había un calendario apretado,
Ahora hay espacios en blanco que se llenan de juegos, meriendas, cuentos, siestas compartidas. El hombre que atravesaba sets como un soldado atraviesa hoy la sala con una muñeca de plástico en la mano, y nada de eso le queda grande. La foto de Bodrum, esa en la que sostiene a su hija contra el pecho con cuidado de cristal, ya es una postal privada en la memoria colectiva. No hace falta verla para que al nombrarla todos recuerden la expresión de sus ojos. Algunos la guardaron como prueba de que sí, la paternidad cambia. Otros la miran para convencerse de que el amor todavía es un lugar posible en medio del brillo. Quizá por eso, cuando él dice estoy agradecido por mi familia, la frase no suena a eslogan. Suena a casa, a pan recién hecho, a madrugada sin sueño pero llena de sentido. Suena a verdad. Así que hoy, amigos, leímos juntos las líneas más conmovedoras de lo que vive Gökberk por dentro, su paternidad, su pareja con Özge, su familia. Una vez más, entendemos que el éxito, la fama, el dinero, que todo eso es ruido al lado de la riqueza real, la que se te queda en el pecho cuando abrazas a los tuyos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este cambio volvió a Gökberk más fuerte o más sensible? Yo los leo en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video con quien necesite una historia de verdad. Volveré con los detalles más emotivos y sabrosos del mundo del espectáculo en el próximo video de escándalos de series turcas. Cuídense, y recuerden, el brillo que importa nace del corazón. Nos vemos en el siguiente video, aquí, en Escándalos de Series Turcas.